No voy a hablar del caso Larraín porque ya todo está dicho y todo, no hay nada más que agregar. ¿Cómo están? Esto es una nueva bitácora de Pictopía. La idea de este video es responder a la pregunta que me imagino alguna vez todos se han hecho, que tiene que ver con si los números existen o los números son una ficción. Hay tres teorías que explican o tratan de explicar de dónde vienen los números, es decir, si son reales o no, que es el platonismo, el nominalismo y el ficcionalismo. Esas tres teorías vienen a confirmar, a decirnos, y son distintas posturas, distintas visiones, distintas ópticas, distintas puntuaciones de la realidad que tratan de explicar el papel y la existencia o no de números. Lo cual es importante porque ¿qué son los números al final? Nos ayudan, nos sirven mucho y la mayoría de nosotros odiamos las matemáticas. El platonismo parte por la premisa de que los números existen, es decir, son objetos. Son objetos, pero no son objetos en la medida de objetos concretos, como por ejemplo una mesa, una silla, un vaso, un teléfono. No tienen una existencia corpórea, no son concretos. Tienen existencia, pero fuera del espacio y el tiempo. Es decir, son entes abstractos. Por ejemplo, no sé, el 5, 6, 7, sabemos que el 6 está entre el 5 y el 7. Y para los griegos, bueno, de Platón, les bastaba con eso. Es como decir, yo tengo la nariz entre los dos ojos, y con eso basta. Y existe fuera del mundo, fuera de lo que nosotros podemos ver en lo concreto. Ahora, bien, esto no tiene ningún problema porque para los números, si uno piensa en algún número, de cualquier tipo que sea, es cosa de abstraernos, de cómo nosotros integramos la noción de número, porque nosotros aprendemos a contar. Entonces el número tiene una noción. La otra teoría es el nominalismo. Es decir, quiere saber si los números describen lo que ellos proponen. Es decir, a ver, cuando uno tiene algo, quiere describir algo de forma nominal, si lo que nombramos tiene correspondencia con algún objeto dentro de la realidad. Y cuando a un niño le decimos, por ejemplo, no sé, no tengo lápiz acá, pero cuando a un niño le decimos, por ejemplo, con un niño le decimos 1, entonces le mostramos esto y le decimos ya, 1, una cosa, esto es 1. Y el niño puede relacionar el número con lo concreto. Y si decimos 2, tenemos 1, tenemos 2. Y el niño entiende que un objeto es el número 1 y que dos objetos son el número 2. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el problema con el nominalismo? Es que claro, todos los números tendrían correspondencia, es decir, si yo digo 1, 2, 3, contamos los dígitos, todos nos podemos imaginar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas. ¿Qué pasa cuando imaginamos números más complicados que esto? Además que tenemos que tener en cuenta que a los 13 años más o menos desarrollamos la capacidad del pensamiento abstracto. Entonces podríamos decir que hasta los 13 años nos movemos dentro de la teoría nominalista. Así recibimos los números y así lo entendemos. Por ejemplo, las operaciones 3 por 4 es 12, que en el fondo son 3 cosas 4 veces. Tenemos 3 botones, 3 botones, lo contamos, son 12. Y eso lo podemos entender hasta los 12, 13 años. Después empieza el desarrollo del pensamiento hipotético deductivo, según Piaget. Entonces, desde ese punto, nosotros podemos ya abstraer e imaginar cosas que no son, por ejemplo, números más grandes. Si ustedes se acuerdan, empezamos con
a sumar pequeñas cantidades y después van aumentando y nos enseñan otras operaciones y aparecen los decimales, las fracciones y aparecen una serie de números que no tendrían correspondencia con la vida real, no serían tangibles, concretos, no representarían objetos. Por ejemplo, una fracción sí, que es como nos enseñan, una torta dividida en tantas partes, le sacamos una parte y eso es una fracción. Pero ¿qué pasa con números complejos, con números irracionales? Por ejemplo, la raíz cuadrada de -1. ¿Cómo representamos eso en el mundo real? ¿Cómo lo podemos representar? No existe, por algo se llama números complejos o números imaginarios. Porque en el fondo ese es un concepto que no tiene representación. Sigo repitiendo, por ejemplo, pi. Sabemos que es un número que es 3 por 14, 15 y tiene millones y millones y millones de decimales más y todavía no se ha logrado obtener el número completo. Entonces ese número, ese decimal, esa fracción, pi, que es un número que no termina, ¿cómo lo podemos representar con objetos? No se puede. Sin embargo, para el platonismo sí, porque como pi es un número abstracto, nosotros pi sabemos que mide algo y que sirve para medir otras cosas. Entonces ahí no tenemos ningún problema dentro del platonismo, porque como son concepciones abstractas que están fuera del mundo, pi, la raíz cuadrada de -1, algunas fracciones y decimales caben dentro de nuestra forma de pensar en el platonismo, pero acá como estamos en el nominalismo no, porque no podemos. ¿Cómo representamos 2,5? 2,5, ¿cómo? ¿Qué objeto es un 2,5? No existe. ¿Existen los números? No existen. Desde el punto de vista del nominalismo existen algunos números, no todos. Y si tenemos en cuenta que los números son infinitos y dentro de esta infinitud caben los números positivos, los negativos, los reales, los irracionales, los imaginarios, los complejos, entonces los números no existirían. Y la tercera, que es más compleja, más fácil, no sé, sostiene que los números no existen. Los números no existen. Pero acepta su existencia porque ayuda a conseguir algunas cosas. Se trata del éxito. Es decir, si tenemos una meta y los números pueden servir para alcanzar esa meta, es solamente eso. Una especie de lenguaje abstracto que no existe, sino que es una invención que no tiene correlación con el mundo y que sirve para llegar a construir algo, por ejemplo. Porque sabemos que dentro de todas las cosas que se construyen tienen que ver estas metidas las matemáticas, las proporciones, la probabilística, todo. Entonces, ¿cómo lo ve el ficcionalismo? Que son medios para llegar a lo que se quiere, ¿no? Sería más o menos como la Biblia. Por ejemplo, si tomamos a la Biblia como un conjunto de historias, las cuales ustedes pueden creer o no creer. Por ejemplo, si ustedes no creen, todo lo que sale en la Biblia es falso, no existe. Sin embargo, de la Biblia sacamos algunos principios, algunas reglas morales, algunas normas que sirven para regular la existencia entre nosotros. Pero lo que pasó ahí no existe, pero sí sirve como modelo abstracto, sin existencia, pero que sirve para construir otra cosa, que sería la regulación de las relaciones entre nosotros. Entonces, podríamos decir que en el platonismo sí existe, en el nominalismo no existe, en el ficcionalismo existiría, no existen, sino que son una construcción que ayuda a poder comprender, construir, conseguir, tener éxito con algún proyecto o meta que nos planteamos. Esto sería una bitácora de lectoría, pero no sé cuál de todas estas cosas a ustedes los convence, así que si ustedes creen que los números existen o que los números no existen, y se llega a ver este video alguna vez, pónganlo en los comentarios qué es lo que ustedes creen, si los números efectivamente tienen una existencia, como lo dice el nominalismo, o los números existen pero de forma abstracta, como lo dice el platonismo, o los números definitivamente no existen, como lo dice el ficcionalismo. Espero que estén muy bien.